y voy a compartir pantalla. Bien, como estábamos viendo el otro día, para los que no ingresaron a la clase, hicimos una pequeña presentación del Excel, ¿ya? Lo que pasa es que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, el Excel lo manejan seguramente algunos hasta bien, pero en el contenido de esta materia, nuestro deber de nosotros es explicarle la materia desde el comienzo, desde la parte básica, ¿ya? Así es que para eso utilizo este libro que se los voy a pasar también a Classroom para que ustedes lo puedan revisar y para que puedan ir viendo algunas cosas de lo que yo voy a explicar, ¿ya? Es un libro de la Universidad de Puerto Rico del año 2012, así es que está completamente vigente en base a lo que nosotros también vamos a avanzar, ¿ya? Es un texto completamente didáctico, es cortito, son 25 páginas, así es que cualquier duda que tengan me preguntan, ¿ya? Ahí yo creo que se puede ver bien. Bien, al terminar este módulo dice, usted podrá iniciar Excel, porque estamos hablando de la parte básica desde el inicio del Excel, ¿no? Cosa de que para todos les sirva este avance, ¿ya? Describir los componentes de la hoja de trabajo, insertar texto y números en una hoja de trabajo, crear hojas de cálculo simples, editar las hojas, guardar en un libro de cálculos, abrir un libro de cálculos, imprimir, crear y copiar fórmulas, diseñar gráficos, etcétera. Bien, como dijimos el otro día, el Excel es una de las herramientas más importantes que tenemos, que utilizamos nosotros los contadores, ¿verdad? Es en el que más trabajamos. Del 100% de nuestro trabajo, el 90% lo hacemos en Excel. Así es que ya depende de ustedes el entusiasmo que le den al aprendizaje de este programa, ¿ya? Así es que ya saben lo importante que ustedes sepan de que es lo que más van a utilizar cuando ustedes empiecen a ejercer su carrera. Bien, fíjense, por ejemplo, eh, en el pequeño texto que les estoy mostrando, les enseña desde cómo entrar a Excel, ¿no? Ahí les dice, clic en el menú inicio y seleccionar Excel, ¿verdad? Fíjense entonces, esa es la manera sencilla y directa de poder entrar al Excel, ¿verdad? Ahí está la presentación. ¿Qué más nos dice? Vamos avanzando. También tenemos iconos que están a veces en el escritorio de la computadora, ¿verdad? Ya vimos eso en Windows, cuáles son los iconos o a qué le decimos iconos, ¿no? Así es que después, ¿qué más tenemos? Componente de la pantalla de Excel, ¿verdad? Una vez iniciamos el Excel, aparece un libro, como pueden ver ahí, que dice, ahí me gustaría que lo vayan viendo, por favor. Tenemos una ventana con todas sus partes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las pestañas, ¿verdad? Tenemos las barras, la cinta de opciones, etcétera. Perdón un segundito allá. Ya, van a disculpar, jóvenes, que me entró una llamadita y ya lo silencié el teléfono. Fíjense que tiene la misma presentación del Word, del PowerPoint, ¿verdad? Tiene la barra de títulos, tiene la cinta de opciones, tiene la barra de fórmula, ¿verdad? A ver, aquí voy a abrir. Ahí está.
Tiene la barra desplazadora, vertical, horizontal. Está compuesto por columnas y por filas, ¿no? Como vimos el otro día. ¿Qué más tenemos? A ver. De manera general, como en los otros programas, fíjense que habla de la cinta de opciones. ¿Cuáles son las cintas de opciones? Tenemos, por ejemplo, fíjense lo que dice, muestran los comandos más importantes para cada una de las tareas, ¿verdad? Son estas las cintas de opciones. Estas que ven ustedes aquí, fíjense, que dice, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño de letra, ¿verdad? Tenemos para configurar la alineación, por ejemplo, de la alineación izquierda, centrado, derecha, etcétera. Y tenemos una cinta de opción de las partes más importantes, como es la configuración de los números, ¿verdad? Y las diferentes barras de herramientas, como pueden ver, inicio, insertar, diseño de página, fórmula. Lo mismo que es en Word, es muy parecido. A ver si vamos. ¿Qué más tenemos? Entradas de datos en una hoja de trabajo. En cada una de las celdas que componen la hoja de trabajo se puede entrar texto, números y fórmulas. Como les dije el otro día, en cada una de estos cuadraditos que ustedes ven aquí, que también se denomina celda, ¿verdad? Pueden ustedes ingresar ya sean letras, ¿no? Pueden ingresar números, ¿verdad? O pueden ingresar fórmulas, ¿no? 5 por 5. Entonces, fíjense que en cada celda ustedes tienen la opción de poder utilizar como lo necesiten, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Después tenemos el desplazamiento por la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo en Excel consta de 16.384 columnas. ¿Qué quiere decir eso? Como les expliqué el otro día, el Excel está compuesto por hojas, ¿verdad? Podemos tener hasta 352 hojas, le dije, ¿se acuerdan? Y en cada hoja tenemos las columnas y tenemos la fila. Las columnas están representadas por letras y la fila está representada por números. Y la intersección entre una columna y una fila se llama celda, ¿ya? Como dice el texto, tenemos 16.384 columnas, ¿ya? Y tenemos 1.048.000 filas, ¿verdad? Entonces, fíjense la cantidad de filas y de columnas que ustedes tienen. Y en cada hoja de cálculo, como les expliqué el otro día, podemos realizar alrededor de 49 millones de páginas, ¿no? Así es que es muy amplio cada libro, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La ventana solo despliega una parte de la hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense, por ejemplo, la ventana del Excel solamente les muestra un pequeño pedazo de toda la hoja. Si la reduzco la hoja, fíjense la cantidad, ahí no se puede ni apreciar, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar, ustedes tienen que mantener cierto zoom o cierto tamaño de la página para que puedan visualizar de manera normal las letras o lo que ustedes vayan realizando en la hoja, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren desplazarse dentro de la hoja, como dice el texto, tienen que utilizar las flechas que van de hacia abajo, hacia arriba, izquierda y derecha, ¿verdad? O también pueden utilizar las otras teclas que dicen AB Pag o Pag UP, ¿verdad? Que les permite, por ejemplo, irse a la parte de arriba o a la parte de abajo, pero de una manera más rápida. Por ejemplo, ahí me estoy desplazando con la flecha que va hacia la derecha, ¿verdad? Y me desplazo con la flecha que va hacia abajo para irme a la parte inferior. Y presionando la tecla control sin soltar. Si quiero ir a la parte de abajo, presiono la tecla control y presiono la flecha hacia abajo y me voy a la fila, a la última fila, fíjense, a la fila 1.048.000. Lo mismo pasa para irme a la parte superior, tendría que apretar control y la flecha hacia arriba. O también si quiero ir a la última columna, control y la flecha hacia la derecha. Y me lleva a la última columna. Bien. Sigamos. Si la celda no está visible en la hoja de trabajo, utilice la barra de desplazamiento, dice, ¿no?
¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, ustedes quieren irse, por decir, a una celda que no se visualice aquí, por decir, tiene la celda A, B, las columnas A, B, C, D, E, F, G. De repente quieren irse a la columna Z. ¿Cómo se van a ir a la columna Z? Utilizando la flecha de desplazamiento hasta que lleguen a la columna Z, por decir, ¿verdad? O también pueden utilizar la barra de desplazamiento horizontal, que también, fíjense, les permite, como en el Word, irse de un lado a otro, o también de la parte superior a la parte inferior, con la barra de desplazamiento vertical, ¿verdad? Son las distintas opciones que tienen para poder trabajar dentro de una hoja de cálculo, ¿ya? Sí, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Aquí les explica esta parte, fíjense, si la celda no está visible en la hoja de trabajo, utilice la barra de desplazamiento. Haga clic en la pestaña Home y en el grupo Editar o seleccione Fin y Seleccionar y luego seleccione el comando GoTo. Ir a, ¿qué quiere decir eso? Que por ejemplo, muchas veces uno se puede saturar en querer encontrar una celda, por decir, ¿ya? Si yo les digo, váyanse a la celda, a ver, por ejemplo, B 900.000. Para no estar haciendo esto uno por uno, lo que pueden hacer es irse en el menú inicio, tienen esto que dice buscar y seleccionar, ¿ya? Y aquí dice ir a o go to en inglés, ¿verdad? Le dan ahí y fíjense, ponen la letra o la celda que están buscando, por ejemplo, la celda B 900.000, si ustedes quieren. Ahí está, a ver, 30. Aceptar, ahí está, fíjense. Me llevó a la celda B 900.000, sin necesidad de estar buscando uno por uno, a ver, o así con la flecha, ¿no? Son opciones que les permite el Excel realizar ese tipo de cosas. ¿Qué más les permite el Excel? Les permite colocarle nombre a la celda. Si, por ejemplo, hay alguna celda que ustedes utilicen bastante, entonces, ¿qué pueden hacer? Le pueden colocar un nombre, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo voy a situarme en la celda E5, por decir. Y a esa celda E5 yo le quiero poner un nombre y le puedo colocar un nombre. Como ven en esta pestañita que estoy desplazando, ahí le pueden poner un nombre. Por ejemplo, a ver qué nombre le ponemos. Teresa. Ahí está, Enter. Fíjense, y donde yo me ubique, donde yo esté con mi cursor, en cualquier parte de la página, aquí selecciono, busco la celda que quiero, por decir la celda Teresa, y me lleva a esa celda, ¿ya? Después le voy a enseñar también a hacer fórmulas con los nombres de estas celdas, ¿ya? Para no estar seleccionando, por decir, si yo digo igual la celda E5, ¿verdad? Por 120, entonces fíjense que para no estar después en otro lado otra vez, E5, ¿verdad? E5 por 400. Para no estar poniendo cada rato E5, lo que puedo hacer es colocar el nombre de la celda y hago la multiplicación. Y cuando yo ponga un valor en la celda E5, segurísimo que ya la multiplicación la va a realizar, fíjense. Ya más adelante, cuando veamos fórmulas, le voy a explicar todo eso, ¿ya? Sigamos a ver. Y aquí, fíjense, está de manera ilustrada cada cosa de la que les estoy hablando, cosa de que si ustedes quieren repasar, quieren darle una mirada, este es el Excel básico. Ya lo van a poder hacer a través de este libro, ¿ya? Aquí les explica detalladamente. Después, a ver, dice entrar texto. En Excel, cualquier grupo de caracteres que contenga letra, guión o espacio se considera texto. Eso es muy importante que ustedes sepan porque si ustedes quieren hacer fórmulas dentro de una celda de Excel, no tiene que tener letras, no tiene que tener guiones ni espacios dentro de la celda. ¿Por qué? Porque cualquier letra
espacio o lo que le pongan que no sea número es considerado un texto, no un número. ¿Qué les quiero decir con eso? Por ejemplo, si por decir aquí pongo un número 500, quiero multiplicarlo por 10. A ver, voy a hacer una pequeña fórmula. 500 por 10, 5000. Pero ¿qué pasa si yo dentro de esta multiplicación, en vez de poner 10, pongo 10? Así. No me va a multiplicar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué motivo? Porque estoy haciendo una operación aritmética entre un número y una letra y el Excel no me permite. O por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 500 y le pongo un guioncito? Fíjense, tampoco. Al ponerle el guión ya deja de ser un número, ya se convierte en un texto. En cambio, si lo borro el guioncito, fíjense qué es lo que pasa. Lo toma en cuenta como número y recién me realiza la operación aritmética. ¿Ya? Entonces, son errores que a veces cometen los alumnos que ponen un número y le ponen, por decir, una letra más y ya no sirve, digamos. Ya no es considerado un número. Ya no les permite realizar operaciones. Otro error común que cometen, por ejemplo, es utilizar el separador de miles, por decir, o las comas, pero con la coma o el separador de decimales inadecuado. Si pongo, por ejemplo, 50, y si quiero que tenga eso, dos decimales, tengo yo dos botones aquí arriba, fíjense en la cinta de opciones, para colocar los decimales. No es correcto lo que hacen otros. Aquí al ladito lo voy a hacer 50,00. Ese no es un número, es una letra. Es otro error común. ¿Y cómo se van a dar cuenta si es un número que este es el correcto y este es el incorrecto? ¿Cómo se van a dar cuenta que es número y es letra? Fíjense, el número cuando está bien escrito se alinea al lado derecho. A diferencia de la letra, se alinea cualquier texto que ustedes pongan. Aquí son números efectivamente, pero al poner una coma como separador de decimales, el Excel ya lo reconoce como un texto. Fíjense, y se alinea como cuando hace uno cualquier letra, se alinea al lado izquierdo. A diferencia de un número, se alinea al lado derecho cuando está bien escrito. Entonces, ¿qué hacen muchos alumnos? Hacen por ese tipo de número, ¿verdad? Y si yo quiero hacer una multiplicación, por decir, multiplicado por 10, a ver, le voy a hacer la multiplicación. Ahí está. Y acá, igual, esto por, perdón, 10. Igual esto por esto de acá. Fíjense en cuál me salió el resultado correcto y en cuál no. En la primera columna me sale de manera correcta. ¿Por qué? Porque los dos son números. Efectivamente, en la primera celda tiene dos decimales. A estos aquí también les puedo colocar dos decimales con los botoncitos que tengo para colocar decimales, ¿verdad? Pero ¿qué hacen otros? A veces yo les doy un cuadro para copiar y para que me hagan fórmulas y lo primero que hacen es copiar así y con el teclado que está encima de las letras todavía. 50,00, el otro 10,00. Se dan cuenta y cuando quieren hacer la operación aritmética no les permite. Ahí está. ¿Por qué motivo? Porque están haciendo una operación con letras. Es como decir Z por A. No les va a permitir, digamos. En cambio, si ponen números correctos, 50 por 10, obviamente que ya realiza el ejercicio matemático. Ahora, si tanto quieren que tenga decimales, seleccionan todo eso y le ponen decimales, ¿ya? Eso es lo que les explica aquí en el texto, que tengan cuidado, no utilicen letras dentro de una celda cuando quieran que esas letras sean números. Obviamente que si van a poner eh, números con letras, pero que no les va a servir para fórmulas, lo pueden hacer, como los números de carnet, por ejemplo, ¿no? No pasa nada. Les permite hacer eso. Pueden hacerlo ustedes, pero en ningún momento yo tengo que pensar que eso lo voy a multiplicar o lo voy a dividir entre algo, porque sé que es una combinación entre números y letras, ¿ya? Se puede hacer eso, pero para otro tipo de datos, ¿no? No para después querer utilizar eso dentro de una fórmula.
Y aquí en el texto le dice, Excel alinea el mismo lado al lado izquierdo de la celda y si excede el ancho de la celda, el sobrante de los caracteres se despliega en las celdas de la derecha y bla, bla, bla. Fíjense entonces qué les está diciendo. Después, ¿qué más tenemos? En las letras, lo que les acabo de leer, cuando ustedes escriben algo, una letra, por ejemplo, a ver, voy a escribir mi nombre, Erland Peter Fernández. ¿Qué hizo el Excel? Yo escribí, fíjense, escribí en la primer celda, pero como mi nombre es bastante largo, excedió el ancho de la columna, ¿verdad? Cuando ustedes escriben letras, les permite hacer eso, que exceda, ¿ya? Ahora, más adelante vamos a ver cómo cambiar el ancho de las columnas, ya en el caso de que sea necesario. Pero les está diciendo que pueden realizar este tipo de cosas, así como lo ven aquí en el ejemplo. Cuando son textos que ustedes escriben, pueden escribir Teresa Fernández, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está. No pasa nada. Claro que si ustedes agregan un dato aquí, por ejemplo, puede ser su fecha de nacimiento, digamos, ¿no? 22 de febrero del 82. Fíjense que ya sea que ponga un número o ya sea que ponga una letra, por decir Santa Cruz, ya corta lo que estaba excediendo de la celda. Es muy diferente verlo así que verlo así. Obviamente que se puede ampliar el tamaño de la columna. ¿Ya? Ahí está. Más adelante lo voy a explicar cómo se amplía el tamaño. Está como dice, es la parte básica, ¿no? Así es que es para que no se pierdan. ¿Ya? Y vuelvo a repetir. En Excel, un número puede contener solo los siguientes caracteres. Fíjense bien. Los números del 0 al 9, símbolos de más, menos, paréntesis, puntos, símbolo de dólar, porcentaje, etc. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago por ejemplo, yo quiero hacer una operación aritmética, a ver aquí, 100 por 200, entonces, si hago igual, paréntesis, puedo colocar paréntesis como ustedes hacían antes en la calculadora, 100 por, fíjense que estoy utilizando el símbolo igual que me permite, el paréntesis me permite colocar dentro de una fórmula, el por también, y cierro paréntesis. Ahí está. Fíjense que les vuelvo a repetir de que si ustedes quieren realizar fórmulas y quieren crear números de verdad, tienen que colocar solamente números, ¿ya? O también si van a realizar fórmulas, pueden colocar los símbolos del paréntesis, el igual, el por, el menos, el más, ¿ya? Eso les vuelvo a repetir aquí, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Modificar la hoja de trabajo. Antes de ejecutar cualquier modificación en los datos de la hoja de trabajo, tendremos que seleccionar la celda o grupo de celda que va a ser editado. Para seleccionar una celda, simplemente haga clic sobre la celda que desee. ¿Ya? ¿Qué les está diciendo? Que, por ejemplo, si ustedes quieren seleccionar esta celda, solamente con hacerle un clic encima ya la seleccionan. Si la quieren trasladar, por ejemplo, se sitúan en el borde de la celda, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se sitúan en el borde de la celda, ahí está, y la pueden trasladar esa celda con un clic sostenido normal, con el clic izquierdo sin soltar y lo trasladan. Y así lo pueden trasladar a cualquier lugar, ¿ya? No dándole por decir como otros hacen, si quieren trasladar esto o quieren seleccionar esta celda, siempre le dan doble clic. Doble clic se le da, pero es para modificar, ¿ya? Por decir así. ¿Se dan cuenta? Doble clic para modificar, pero si yo quiero solo seleccionar, con un simple clic encima ya está seleccionado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar una cantidad mayor de celdas? Le doy un clic sostenido en la primera celda, selecciono sin soltar con el clic izquierdo el normal y selecciono todo lo que yo quiera.
y le puedo poner color, por decir. O también, cómo se puede seleccionar con la tecla Shift y con la flechita hacia abajo y luego con la flecha a la derecha. También, en el caso de que no tengan un mouse o un ratón, se puede hacer eso. ¿Ya? En el Excel se utiliza mucho la tecla Control y la flecha y la tecla Shift. ¿Saben dónde están la tecla Shift y Control, no? Ya lo vimos eso en Word. Entonces se utiliza bastante. Fíjense que para seleccionar ahí. ¿Ya? Sí, vamos a ver qué más nos dice. Lo mismo para seleccionar un grupo de celdas. Haga clic sobre la primera celda, mantenga presionado el botón del ratón y arrastra hasta la última celda. Lo que les acabo de decir, ahí sin soltar, listo. ¿Ya? Me acuerdo que a veces cuando daban examen, por ejemplo, yo les decía seleccionen, por decir, toda esta parte de acá. Y no podían los alumnos, algunos los que nunca usaron computadora, le dan doble clic y obviamente que no les permite. Pues no, fíjense. Es una locura, se volvían locos, me decían no puedo, porque le dan doble clic y ya cuando le dan doble clic, la celda ya no está para seleccionar, ya está para modificar más bien. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y aquí en el texto les enseña eso. Por ejemplo, ¿qué más? Para seleccionar un grupo de celdas dispersas, haga clic en la primera celda, luego mantenga la tecla control presionada y comienza a seleccionar las demás celdas. ¿Qué les está diciendo? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar con la tecla control, yo selecciono, por decir, celdas separadas. Por ejemplo, voy a seleccionar mi nombre, presiono control sin soltar, presiono este número de carnet, presiono esto que dice correcto, le doy un clic a este que dice 20.000. Fíjense que, ¿cómo logré hacer eso? Seleccionar celdas dispersas. Ahí le voy a poner color para que se den cuenta qué es lo que hice. Ahí está. ¿Cómo logré seleccionar de una sola vez celdas separadas? Presionando la tecla control. Le doy clic en la primera celda, después presiono la tecla control, voy a seleccionar Santa Cruz, incorrecto, y estos 500 de acá. Y le voy a poner un color para que se den cuenta que seleccioné. Ya, fíjense entonces cómo les ayuda la tecla control. Bastante se utiliza la tecla control. ¿Ya? Bien. Para seleccionar una columna, haga clic sobre la letra que identifica la columna. ¿Qué les está diciendo? Si yo les digo en algún momento, váyanse a la columna C, le hago un clic a la celda C, a la celda, a la columna que tiene la letra C. Ahí está. Y está seleccionada la columna C. Si quisieran seleccionar varias columnas, les digo yo, selecciona la columna C y la columna D, C y D. Fíjense entonces que solamente con darle un clic en la columna que yo quiero, puedo seleccionarla. ¿Ya? Lo mismo pasa con la fila. Si yo les diría a ustedes, seleccionen la fila 5, 6 y 7, sin soltar el mouse, lo pueden seleccionar. ¿Ya? ¿Eso para qué sirve? Cuando una vez se quiere eliminar varias filas, por decir, quiero eliminar todo esto, selecciono todo eso, no hay necesidad de que haga así, uno por uno. Clic derecho ahí, eliminar. Clic derecho, eliminar. No hay necesidad. Si directamente yo puedo seleccionar todo eso, si quieren todo esto, ahí, clic derecho, eliminar. Listo. Para eso se utilizan bastante la selección de filas o de columnas. ¿Ya? Ahora, para seleccionar toda la hoja de trabajo, tienen que darle un clic, como dice en el texto, en este botón de acá. Ya no en la columna, porque eso es para seleccionar cada una de las columnas o también en la fila, ¿verdad? Si quieren seleccionar toda la hoja de cálculo, las 49 millones de páginas, le dan un clic acá. Ahí está. A veces uno tiene cuadros enormes
y quiere, por decir, cambiarle el color de letra a todo, sin estar uno por uno. Selecciono entonces en este cuadrito de aquí y le cambio el fondo a todo y le cambio el tipo de letra a todo, sin estar, por decir, uno por uno, ¿no? Ahí está, ¿eh? Así, ahí está. Y donde yo me vaya, esto siempre va a estar el mismo color que seleccioné porque seleccionar, le di para que seleccione toda la hoja de cálculo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Cambiar el tamaño de columna. Eso también se utiliza bastante. Muchas veces necesitamos, como dice aquí, agrandar o reducir las columnas. ¿Ya? Lo mismo pasa con la fila. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quieren, si esta columna la tienen ahí y es muy pequeña, se tienen que situar, fíjense, la pueden hacer más grande. Cuando se sitúen ustedes entre el medio de una columna y otra columna, fíjense que en el medio entre una columna y otra aparece una flechita que apunta a ambos lados. Eso quiere decir que ese es el medio entre una columna y otra, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Lo selecciona sin soltar y lo hace más grande o lo hace más pequeño. Ahí fíjense. Esa es la forma de agrandar una columna o de hacerla más pequeña. Lo mismo pasa con la fila. Lo mismo. Me sitúo entre una fila y otra fila, bien en el medio, fíjense, y aparece esa misma flecha que apunta para ambos lados. La seleccionan sin soltar y la hacen más grande. Entonces ya tienen celdas más grandes, ¿verdad? Ahí está. Esa es la forma, esa es la forma de seleccionar columnas y filas y de agrandar una columna o una fila o hacerla más pequeña. La otra forma también es la que yo utilizo, es dándole, en vez de hacer así, arrastrar, lo que hago es darle doble clic, fíjense, pic, pic, y automáticamente se hace más grande. Y si el contenido es más grande, por decir, hay doble clic, ahí está, se hace más grande, sin necesidad que yo esté buscando a ver hasta dónde, un poquito más, un poquito más. Algunos hacen eso y aburre estar así, ahí. Entonces, directo doble clic y se hace más grande. Se ajusta automáticamente al tamaño que necesito. ¿Ya? Por ejemplo, a veces una columna es muy chica. Fíjense, lo ven ahí los números cómo se han hecho más pequeños. Ahí está. No quiere decir que los números estén mal hechos. A veces uno coloca números y le sale estos símbolos de números. Ya quiere decir que la columna es muy pequeña. Entonces, o bien lo arrastro hasta donde yo quiera, o bien le doy doble clic en esa intersección que les dije y automáticamente se ajusta al tamaño que se necesita. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Cambiar el tamaño de las filas, lo mismo, ya les acabo de explicar eso. El formato de la celda. Podemos cambiar la apariencia de los datos para resaltar la información más importante para editar el contenido de una o varias de las varias celdas. ¿Qué les está diciendo? Que si en el Excel le aparecen así las letras, ¿verdad? O las celdas, ustedes pueden cambiarle el formato. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de cambiar el formato? Podemos cambiarle el color, el tipo de letra, el tamaño de letra, el color de fondo, lo que ustedes quieran. Eso, como en el Word, lo mismo. Selecciono mi rango que quiero cambiar, ¿verdad? Me vengo aquí donde dice fuente. Tengo estos accesos directos que me permiten cambiar de manera más fácil, más rápida. Ahí está. Ahí tienen los diferentes tamaños de letra, ¿verdad? También pueden cambiarle el color de letra. Tienen aquí las cintas de opciones. Ahí está, ¿verdad?
O también si no quieren hacer uno por uno, lo que pueden hacer es entrarse como en el Word a este botoncito que está acá, donde dice fuente, tienen esta pestañita que les permite entrar a la ventana para modificar todo de un saque, ¿ya? Color, por ejemplo, yo quiero que sea color azul mi letra. El tipo de letra, quiero que sea otro tipo de letra. A ver, una que me agrade. Puedo ir buscando esa, ¿ya? Puedo colocarle, por ejemplo, que tenga borde, ¿ya? Que tenga inclusive con que el borde tenga color, el contorno y el interior. O si no quiero nada, le doy ninguno o le pongo contorno. Y también para el interior, si quiero, cambio de color y le pongo interior así, ¿ya? Ya ustedes tienen que ir hurgando el Excel para que puedan comprender lo que les estoy diciendo. El fondo, el relleno, dice, ¿verdad? Le voy a colocar este color de relleno, verde, aceptar. Ahí está, fíjense. Entonces, hice una pequeña tabla y le puse el formato que yo quiero, ¿verdad? Letra color azul, el borde que sea rojo y las líneas internas que sean azules y el fondo que sea verde, ¿verdad? Eso es lo que les está explicando el texto en esta parte de acá, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Número general. Ya les expliqué, cambiar colores al fondo de la celda. Después tienen este otro que dice función autoformato, ¿ya? Muchas veces uno no tiene mucha creatividad en colocarle, por decir, un formato a su cuadro. Entonces, ¿qué pueden hacer? Seleccionan, ¿verdad? Y tienen la opción que dice, acá fíjense, dar formato como tabla. Para no estar haciendo esto que yo hice aquí, el Excel tiene mejores formatos de tabla. Acá. A ver, voy a elegir este que se ve más atractivo. Veamos, a ver, aceptar. Ahí está, ¿ven? Entonces, muchas veces uno ve este tipo de formatos en una tabla y es aquí que se hace, fíjense, tienen los diferentes estilos, colores, combinación de colores, estilos tridimensionales, ¿verdad? Ya a gusto del cliente, como dicen, ¿no? Ahí está, ¿ven? Este es el que me gusta a mí. Ahí fíjense. A otros les gusta así. Este es bonito, igual se utiliza bastante. Este que dice tabla medio 8. Entonces cuando yo pongo aquí nombre y pongo cédula, fíjense que le puedo cambiar el color de letra a blanco. Lo hago más grande y ya quedó hermoso. Ya. Ahí está, ¿eh? Y pareciera que lo hubieran hecho de manera eh, personal, como que su estilo de ustedes, digamos, ¿no? ¿Cuál es más bonito? ¿Este o este verde de aquí? Obviamente que este es mejor, pues, ¿no? El que les ofrece el Excel, ¿ya? ¿Qué más tenemos en el texto? Fíjense que estamos viendo varias cositas que tiene el Excel. Insertar o remover filas y columnas, le dicen, ¿verdad? Eso, por ejemplo, se utiliza bastante también. ¿Por qué motivo? Imagínense una locura si aquí entre nombre y cédula, ¿verdad? Quiero agregar una columna, por ejemplo, que diga fecha de nacimiento. No es correcto que yo esto lo borre, ¿verdad? Y aquí diga fecha y aquí ponga de nuevo carnet. O sea, la frego mi tabla, ¿ya? Lo correcto, jóvenes, y borro mis datos. Lo correcto es que yo agarre esta columna, la seleccione de la columna y le doy aquí, sigo en el menú inicio, fíjense, insertar columna. Ahí está, ¿ven? ¿Sí o no?
inserté una columna. Un clic normal en la columna, insertar columna. De aquí ya pongo lo que yo quiero que diga, ¿no? Fecha de nacimiento. Y le doy doble clic para que sea más pequeño. Cosa de que ya yo escribo la fecha de nacimiento que necesita escribir. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si quiero eliminar una columna? Quiero eliminar esta que está feísima y esta de acá. La selecciono las dos columnas. Ya, ahí está, las estoy seleccionando. Y le doy un clic donde dice eliminar. Eliminar columna. Ahí está, ¿eh? Las eliminó. O también pueden darle la selección a la columna, clic derecho, eliminar. O también pueden hacer seleccionar las dos columnas, presionan la tecla control menos y fíjense que con control menos disminuye o elimina. Y si quieren aumentar una columna, control más de aumentar, ¿no? Aumenta. O control menos elimina. ¿Ya? Ahí está. Lo mismo pasa con la fila. Si yo tengo estas filas de aquí que quiero eliminar, la selecciono toda la fila y le doy eliminar fila. Ahí está. O también selecciono toda la filita y le doy control menos. O también, si soy más al mouse, selecciono clic derecho, eliminar. ¿Verdad? Como yo soy más al teclado, lo que hago es seleccionar mi fila con el teclado. Selecciono y con Shift y la barra espaciadora se seleccionan toda esa fila y le doy control menos. Y listo. Si quiero eliminar esta columna que dice columna 1, con control y la barra espaciadora, ¿verdad? Fíjense que son accesos o atajos del teclado que les expliqué la otra vez. Control y la barra espaciadora la selecciono toda la columna y presiono control menos, ¿verdad? Y si aquí quiero agregar una columna, selecciono lo mismo, control y la barra espaciadora y luego le doy control más. Listo. ¿Ya? Y ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos? A ver. Nombrar hojas de trabajo. Inicialmente cada libro de cálculo. ¿Pidieron? Perdón un segundito. Ya, jóvenes. Bien. Fíjense lo que les acabo de decir. Se pueden nombrar o renombrar las hojas de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente, si dice hoja 1, hoja 2, la van a dejar así, como les expliqué el otro día. Solo que ahora ya les estoy explicando a través de un libro, para que quede más claro. Aquí, por ejemplo, si quieren, por decir, renombrar esto que dice hoja 1, le dan clic derecho, cambiar nombre. Y le ponen el nombre que ustedes quieren. Resumen alfabético. Cualquier nombre. Al otro, en vez que diga hoja 2, clic derecho al donde dice hoja 2, cambiar nombre. Aquí puedo colocar cuadro de ingreso. Enter. Al otro, clic derecho, cambiar nombre, resumen de ventas. Listo. ¿Verdad? Pueden hacer eso. En el texto también les enseña que también le pueden cambiar color. ¿Ya? Por decir a este cuadro de acá, quiero que tenga un color clic derecho, color de etiqueta, dice, amarillo. Al otro, clic derecho, cuadro de ingreso, color de etiqueta, verde. Al otro. Y así pueden ir cambiando el color que ustedes quieran. ¿Qué pasó?
Ya, ya lo silencié. Entonces ya saben que pueden también cambiar el color de la etiqueta o el color de la hoja de cálculo, ¿ya? Y normalmente, como ya hemos ido viendo en los otros programas, ¿verdad? Para guardar el archivo, como siempre, un clic en la pestaña File o Archivo, ahí está, y luego Guardar o Guardar como, depende si lo van a guardar por primera vez, se pone aquí en Guardar como, y cuando ya el documento está guardado y ya tiene nombre, solo se le da clic en Guardar, ¿ya? Tiene que acostumbrarse a eso. Por ejemplo, este archivo de acá, yo lo voy a guardar por primera vez, entonces le doy un clic donde dice Guardar como, ahí está. Me abre la ventana para guardar y me pregunta en dónde quiero guardar. Yo le voy a poner aquí en mis documentos, ¿ya? Y me voy a crear una carpetita que diga nuevo, que eso ya lo aprendimos en Windows, carpeta. A ver, práctica de Excel con 150. Enter, enter para entrar. Y aquí le pongo el nombre del libro que se llame Excel básico. Y le doy un clic en guardar. Ya está guardado. Eso es lo que le dice aquí. Después, para imprimir, antes de imprimir, verifique que la impresora esté conectada. Puede seleccionar el grupo de columnas y filas que desea imprimir. También eso es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que no por el hecho que yo tenga un cuadro gigante, se lo voy a hacer el gigantísimo, por decir así, enorme, ¿verdad? No quiere decir que lo tienen que imprimir todo. Pueden seleccionar un grupo de celdas, ¿ya? Pueden seleccionar un grupo de las columnas que quieren imprimir. Por decir, solo quiero imprimir esto de acá, entonces lo selecciono. Pero no solo de seleccionar así, sino tienen que tener donde dice diseño de página, cuidado en presionar donde dice área de impresión. Le voy a dar establecer área de impresión. Ahí está. Y fíjense que quedó remarcado con una línea punteada, que esa va a ser mi área de impresión. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero imprimir, ¿verdad? Ya solamente va a imprimir este pedacito de acá que seleccioné. Ahí para que lo vean mejor. Ahí ven lo que les expliqué el otro día. Me vine al modo de visualización que dice aquí, vista previa de salto de página, y ahí se puede apreciar con claridad que está seleccionado. Lo demás que no tiene color azul quiere decir que no se va a imprimir, no está seleccionado para imprimir. Y si en algún momento yo ya no quiero imprimir eso, quiero imprimir solo este pedacito de acá, solo ese pedacito de ahí, le doy establecer área de impresión. Ya se cambia, fíjense. Se, se deseleccionó esto de acá, se desmarcó y ya solamente marcó el pedacito de acá. Entonces, el hecho de que ustedes tengan una hoja de cálculo de 500 páginas no quiere decir que van a imprimir todo o que tienen que imprimir todo. Pueden imprimir solo una parte de ese cuadro, ¿ya? Eso es lo que les está diciendo el texto. Y para imprimir, como siempre, clic en archivo, imprimir. Listo. Ahora, si no quieren, primero quieren visualizar cómo va a quedar, tienen la opción vista preliminar. Ahí mismo donde dice imprimir, dice vista previa. Ahí está, así va a imprimir. Esta es mi hoja, mi papel bond, por decir, y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que mi hoja sea de manera horizontal, no vertical? Aquí mismo puedo cambiar. Aquí dice configurar página
Le doy horizontal, aceptar. Ahí está. Porque muchas veces queremos imprimir nuestros cuadros de las dos formas. Entonces ya ustedes pueden escoger y cerrar vista previa. En el caso de que no le quieran dar a imprimir, aquí tienen el botón. Lo pueden dejar listo y le dan cerrar vista previa. Ahí está, ¿ven? Ahora, ¿qué pasa si quieren desmarcar esto? Quieren que ya se vea normal. Le dan borrar área de impresión. Sigo en el botón diseño de página, en la opción área de impresión, borrar área de impresión. Ya todo queda normal. Y si no le gusta cómo se ven estas líneas azules, por ahí los confunde. Tengo la otra forma de visualización que dice aquí abajo, fíjense, visualización normal. Ahí está. Normal como siempre se ve, ya queda ahí. Bien, vamos por la página 17. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí, ¿ya? A ver, quisiera escucharlo. Hemos avanzado hasta la página 16. ¿Ya? Lo voy a cerrar, activen sus videos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿O todos han activado su Zoom y se han ido a hacer otras cosas? No, Lisa, ya según lo que avanzaba, a mí me despejó unas dudas que tenía. Después lo demás ya está bien por mi parte. Ah, perfecto, me alegra, jóvenes. Bien, yo creo que eso sería todo por hoy día. Nos vemos conmigo el día miércoles, ¿ya? Este librito que les acabo de mostrar, lo voy a subir a Classroom para que lo puedan tener ahí para cualquier consulta que tengan. Ya ahí está de manera detallada, punto por punto, todo lo que expliqué. Y también lo voy a subir más un rato el video de la clase de hoy día para que también lo tengan como archivo de consulta. Ya, jóvenes, sería eso todo por hoy día conmigo. Tengo que programar mi otra clase. Gracias, Licen. Hasta el miércoles. Listo, jóvenes, les encargo que entren temprano, a las 6:30, ¿eh? ¿Ya? Para que así aprovechemos un poquito más. Ya, Licen. Listo, Listo, jóvenes. Lisa. Se cuidan. Hasta luego, listo. Chao.